Apreciados estudiantes, vamos a iniciar con el cálculo de cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados. Aquí vamos a trabajar el siguiente ejemplo donde he tomado la variable discreta materias aprobadas, que corresponden a las materias aprobadas precisamente de 110 estudiantes de determinadas instituciones educativas. Estos datos que tenemos aquí señalados. Antes de proceder con su cálculo, debemos hacer dos cosas muy importantes. La primera es que debemos ordenar nuestros datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Cómo lo hacemos? Selecciono primero, tengo seleccionada mi columna donde están ubicados los datos, voy a la pestaña que dice datos y aquí selecciono este icono que dice de menor a mayor o este que dice de mayor a menor, voy a seleccionar este y automáticamente Excel me ha organizado desde el dato más pequeño que es 5 materias hasta el último dato, el más grande que es 10 materias. ¿Qué hacemos después? Inserto una nueva columna para marcarla con la pestaña posición, que me va a indicar pues las posiciones que cada uno de esos datos tiene. El primer dato tiene la posición 1, el segundo la 2 y así sucesivamente. Recordemos que son 110 los datos que tenemos, o 110 la muestra de estudiantes. Bien, una vez organizado eso, pues sí vamos a proceder con el cálculo. Realmente existen varios métodos para encontrar los cuartiles, los deciles y percentiles. Existe el método gráfico, que consiste simplemente en llevar al plano cartesiano la ojiva ascendente y ubicarlos de manera gráfica. Otros hacen uso de la interpolación para encontrarlos. Realmente no hay uno que sea único, y lo que voy a mostrarles es como uno que considero como más efectivo de realizar y más fácil. Entonces pues procedemos de la siguiente manera. Vamos a calcular recordemos primero que todo que los cuartiles, su palabra lo indica, cuartil, significa que el conjunto de datos, es decir, todos estos datos que tengo acá, se van a dividir en 4 partes iguales. De tal manera que los 3 puntos que quedan dividiendo todos estos datos van a ser los cuartiles correspondientes, que son los que necesitamos hallar. Vamos a hallar el primer cuartil para que se den cuenta cómo se hace uso de este método. Entonces, el método que nos indica que vamos a trabajar con la siguiente fórmula, con esta, donde L va a ser igual a K por N dividido 4. ¿Quién es L? L simplemente me va a indicar la posición donde se encuentra el cuartil que esté hallando. En este caso vamos a hallar la posición del cuartil 1. K, ¿quién es? K indica el cuartil que se desea encontrar, ya sea el 1, el 2 o el 3. ¿Y quién es N? N es la muestra que tenemos o también la cantidad de datos que hayamos seleccionado. Entonces, con esta fórmula procedemos al cálculo. Entonces vamos a calcular el cuartil 1. Yo llevo y la copio y simplemente reemplazo los datos que ya tengo. Como ya sé que voy a calcular el cuartil 1, entonces donde va la K voy a poner el número 1 y donde va la N voy a multiplicar entonces por la cantidad de datos que tengo, que ya sé que son 110, y el 4 siempre va a ser constante, ya que los cuartiles, el conjunto de datos se debe dividir en 4, entonces siempre vamos a trabajar con el 4. ¿Qué sigue ahora? Simplemente es solucionar eso que tengo allí. Entonces opero lo que tengo. De esta manera multiplico simplemente el 1 por el 110. Ya sabemos que me va a dar pues 110. Entonces 110 dividido 4. Esto lo divido, 110 dividido 4, eso nos da
27,5. Listo. Ya he obtenido que la posición que va a ocupar el cuartil número 1. Recuerden que estamos hallando el cuartil número 1. Este 27,5 indica la posición. ¿Qué ocurre aquí? Cuando se me da un número decimal, dice este método, que lo que debo hacer es redondear al entero siguiente, es decir, el 27,5 lo voy a redondear ¿a cuánto? A 28, que es el entero que sigue. Entonces redondeo ese 27,5 y el que sigue es 28. Y entonces como lo redondeé a 28, entonces simplemente voy a la posición 28 de mi conjunto de datos que está aquí. Está en la posición 28. La marco y digo que ese cuartil que ocupa la posición 28 va a estar aquí. Entonces el valor del primer cuartil va a ser 8. De esta manera he obtenido el primer cuartil que necesitaba, el cuartil 1. Recordemos que como el conjunto de datos se divide en 4 partes iguales, cada una de esas partes en las que se divide representa un 25%. Es decir, que esta primera división que se ha causado aquí es el primer 25% de todos mis datos. ¿Y qué significa eso? Que si estamos hablando de materias aprobadas, quiere decir que el 25% de los estudiantes aprueban 8 o menos materias. Bien. De la misma manera, voy a proceder ahora a calcular el cuartil número 2. Entonces, el cuartil número 2, pues ya voy a decir que voy a calcular el cuartil 2. En mi fórmula, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar entonces el valor de K, porque voy a calcular el cuartil 2. Entonces simplemente cambio el 1 por el 2 y vuelvo a determinar la posición. De esta manera reemplazo en mi fórmula obteniendo que 2 por 110 me da 220 y 220 lo divido en 4, que eso me va a dar 55. Entonces reemplazo 55. ¿Y qué ocurre aquí? Cuando he obtenido un valor entero, es decir, como el 55, recordemos que en el primer cuartil obtuvimos un valor decimal. Para este caso, obtuve un valor entero, un número entero que me dio 55. Entonces, ¿qué debo hacer? El método indica que si me da un número entero, tomo también el siguiente entero a 55, es decir, el entero que sigue es 56. Y lo que debo hacer es un promedio de los valores que ocupan esas dos posiciones. De esta manera, el cuartil 2, observemos que nos dio 55, ¿verdad? Y el método indica que entonces voy a la posición 55, y el método indica que debo tomar también el valor de la posición 56, es decir, estos dos valores, pero que debo hallar un promedio entre esos dos. Entonces hallo un promedio entre esos dos, en donde simplemente diré lo siguiente: como es un promedio, entonces lo que debo hacer es un promedio de las posiciones que ocuparán la posición 55 más la posición 56 dividido 2, porque es un promedio. Entonces, ¿qué posiciones ocupan?
Revisamos qué posiciones ocupa la 50, qué valores tiene la posición 55, el valor 9, y la posición 56, el valor 9 también. Pues simplemente hallo un promedio ahí y ya sabemos cuánto va a dar. Un promedio entre 9 más 9, ¿cierto? Dividido 2, pues eso me va a dar 9. 9 más 9, 18, dividido 2, da 9. De esta manera hemos hallado entonces el valor del cuartil 2 y así la segunda división de los datos, cuyo valor es 9. Esto indica, como ya es el segundo 25% del conjunto de datos, entonces puedo decir que es un 50%. Eso quiere decir que para el caso de las materias aprobadas, quiere decir que el 50% de los estudiantes aprueban 9 o menos materias. Para hallar ahora el cuartil 3, entonces procedo de la misma forma. Reemplazo el valor de K, que ahorita va a ser el valor 3, y opero esto que tengo acá. 3 por 110, eso me da 330, dividido 4, y eso me va a dar 82,5. Recordemos que como ahora me dio un número decimal, entonces ¿qué hace? Se hace lo mismo que cuando se halló el cuartil 1. Se va a redondear al entero que sigue. ¿Cuál es el entero que sigue a 82,5? Pues 83. Entonces voy a la posición 83 del conjunto de datos, que es esta, la señalo y de esta manera me doy cuenta que la posición 83 tiene el valor 10, o sea que el cuartil 3, ¿cuánto vale? El cuartil 3 vale 10. De esta manera, si decimos que, como estamos hablando de materias aprobadas, podemos decir que como ya es otro nuevo 25% y ya habíamos calculado el anterior que era el 50%, entonces vamos a hablar ahora de un 75% de los datos. Entonces decimos que el 75% de los estudiantes aprueban 10 o menos materias. De esta manera hemos hallado los cuartiles representativos de nuestro conjunto de datos. Ya hemos hallado el cuartil 1, Q1, la primera división, el cuartil 2 o segunda división, que además debe coincidir con el valor de la mediana, y aquí el cuartil 3. Y así se ha dividido todo nuestro conjunto de datos en 4 partes iguales. Cada una representa el 25%. Bien, vamos a proceder ahora con el cálculo de los deciles, que también se procede de la misma forma. Solamente que si en los cuartiles hablábamos de dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales, con los deciles vamos a hablar es de dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales. Entonces ahora cambiamos en nuestra fórmula y vamos a hablar de que vamos a encontrar el decil número 5. El decil número 5. Ese decil número 5, pues procedemos igual. Entonces ahorita aquí ya el 4 lo cambio por el 10, que ya nuestro conjunto de datos se va a dividir en 10. Y aquí K se va a significar, va a indicar el decil que se desea encontrar, ya sea el 1, el 2, el 3, ¿sí? El 4, el 5, todos los que sean necesarios. Obviamente van a ser 9 los deciles que dividen en 4 partes iguales nuestro conjunto, entonces va a ser hasta el 9, y n pues también va a ser la cantidad de valor de la muestra que tenemos. Pues simplemente procedemos a calcular entonces ese valor, y es de la misma forma. Entonces el decil 5, entonces reemplazo donde está la K, reemplazo por el valor que corresponde, que va a ser el decil 5. Recordemos que este 4 ahorita no es 4 sino 10, y lo que procedo ahora es a calcular esta operación.
5 por 110, eso me da 55, 550, perdón, dividido 10. Al efectuar esa operación voy a obtener entonces que es 550 dividido 10, eso me da 55. Y de la misma manera, así como obtuvimos aquí con los cuartiles, recuerden que el cuartil 2 nos dio también esto. En el decil 5 nos va a dar lo mismo, y que como nos dio un número entero, ¿qué hago? Debo tomar la posición, esta es la posición 55, ¿no? Entonces debo tomar también la posición 56, es decir, debo tomar los valores que corresponden a esta posición y a esta, 9 y 9, y promediarlos. Entonces ya sabemos que el promedio de 9 y 9, ¿cuánto es? Pues 9. De esa manera hemos obtenido el valor del decil 5. Ese decil 5, cada decil representa el 10% del conjunto de los datos. Si hablamos del decil 5, estamos diciendo que estamos hablando entonces del 50% de los datos. Y la interpretación va a ser de la misma manera que la del cuartil 2. Sí, y ahora vamos a decir que el 50% de los estudiantes aprueban 9 o menos materias. Muy bien. Así hemos calculado entonces el decil 5. Para calcular el decil 7, por ejemplo, procedemos de la misma forma. Entonces el decil 7 ahora, que va a representar entonces ¿cuánto? El 70%. Reemplazo en mi fórmula, opero 7 por 110, eso me da 77. 77 y 770 y 770 dividido 10 me da 77. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Como me dio un número entero otra vez, voy a la posición 77, que es esta, y como es un número entero debo tomar también la posición que sigue, o sea, la posición 78. Las marco con otro color. Y aquí coincide también el decil 7 con 9 y 9. Lo que hago es un promedio de estos dos números. 9 más 9 me da 18, dividido 2 me da el mismo 9. De esa manera digo que el decil 7 también vale 9. ¿Y qué significa el decil 7? Ya ahorita como es 7 vamos a entender entonces que se está hablando del 70% del conjunto de datos o de la información. O sea que eso quiere decir que el 70% de los estudiantes están aprobando 9 o menos materias. Entonces de esa manera pues se siguen calculando los deciles que necesitemos, teniendo en cuenta que cuando es decimal se redondea al siguiente y se toma esa posición, y que cuando es un número entero se deben tomar el siguiente y hacer un promedio entre esas dos. Para hallar los percentiles es la misma cuestión. Vamos a hallar por ejemplo el percentil 25, ahorita ya es P25. Y entonces ahorita no vamos a decir que el conjunto se divide en 10 partes ni en 4 partes, sino que como hablamos de percentil, entonces el conjunto de datos se va a dividir en 100. Y reemplazamos entonces en nuestra fórmula, ahorita vamos a hablar de percentil, y entonces como nos dijeron el 25, entonces decimos que reemplazando en mi fórmula, ya esto se dividió en 100 partes. Entonces ¿cuánto me va a dar esto? Entonces 25 por 110, ¿cuánto me da? Me da 2750 dividido 100. Al dividir en 100, pues eso me va a dar 27,5. Entonces ese 27,5, como es un número decimal, ¿qué hago? Lo redondeo
lo redondeo y tomo el entero que sigue. Estoy redondeando el 27,5, igual que con los cuartiles. Tomo entonces la posición del entero que sigue, o sea 28. O sea que si aquí mismo se va a ubicar entonces el percentil 25. O sea que el percentil 25, ¿cuánto me da? Me da un valor de 8. ¿Qué quiere decir? Que como ahora los percentiles indica que todo el conjunto de datos se debe dividir en 100 partes iguales, o sea que cada uno de esas partes significa el 1%. Y aquí me están diciendo el 25%. Entonces, ¿qué digo? Que el 25% de los estudiantes aprueban 8 o menos materias. Y si me dicen hallar el percentil 50, por ejemplo, pues procedo de la misma manera, reemplazando el 25 ahora por el 50. Eso me da que 50 por 110, ¿cuánto es? 5500. Dividido 100, pues eso me da 55. Y como ya sabemos, me dio un número entero, entonces ¿qué hago? Tomo la posición del siguiente y la promedio con esa. Es decir, voy a la posición 55, miro que es 9 el valor, y voy a la posición 56 también, me da 9, y obtengo un promedio de estos dos. Es decir, que el percentil 50 también se ubica ahí. Al promediar esos valores obtengo que el percentil 50 es 9 también. Y de esa manera hemos calculado los cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados a través de este método, que me parece muy sencillo. Espero les sirva.